Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita de San José María Escrivá que dice así: a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Son las 10 de la noche, hoy es 21 de mayo de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 11, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo, porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches a todos. Os recuerdo un día más que tenemos habilitada la línea de teléfono por si queréis intervenir, sobre todo los que no estéis conectados a través del programa. La línea de teléfono, el número es el 91 060 70 93 910 60 70 93. Y hoy tenemos con nosotros pues un invitado de excepción. Tenemos a Jesús. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Por aquí estamos. Primero, pues para poner un poco en situación y en contexto a los que nos estén escuchando, pues si te parece, cuéntanos quién es Jesús. Bueno, pues vamos a ver, yo ahora ya soy un adulto, ¿no? de 50 años, pero bueno, pero realmente para lo que estoy aquí hablando y tal, pues es todo empezó con 10 años, ¿no? Soy, bueno, pues un afortunado, ¿no? En el que en su casa se manifestó, bueno, pues hechos sobrenaturales en el Escorial, en las apariciones del Escorial, y Luz Amparo, que era la vidente, pues bueno, pues trabajaba en nuestra casa como empleada del hogar y bueno, pues cuidándonos, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en Madrid. Mi padre tenía, bueno, y sigue teniendo un negocio de música, un negocio de pianos. Y bueno, pues le gustaba mucho la sierra, sobre todo el Escorial. Teníamos una casita muy pequeña en lo que era el Escorial Estación. Y bueno, pues pensaron si venirse a vivir aquí, puesto que bueno, la estación estaba muy cerca. Ellos el trabajo lo tenemos cerca de Colón, con lo cual en Recoletos se puede acceder muy bien. Y nada, así lo hicieron. Vendieron la casa de Madrid, compraron una casa bastante grande en San Lorenzo del Escorial. Y bueno, pues el siguiente paso fue buscar a una persona para que nos pudiera atender a mi hermana Beatriz, que tenía por aquel entonces 7 años, y a mí, que tenía 10 años, ¿no? Y bueno, pues hablando con el portero de la finca, había una mujer que estaba, bueno, pues trabajaba limpiando en alguna de las casas y nos la recomendaron. Entonces mis padres hablaron con ella y desde entonces, pues nada, nos empezó a atender. Mis padres se iban por la mañana a trabajar y nos quedábamos allí con ella.
ya nos preparaba el desayuno, nos llevaba al colegio, nos preparaba la comida, limpiaba la casa. Y bueno, pues así pasaron unos poquitos meses. Ya no recuerdo el tiempo exacto que sería. Y bueno, pues todo normal, como cualquier casa normal, ¿no? Hasta que, bueno, pues tuvo el primer encuentro con el Señor, lo tuvo delante de mi hermana Beatriz. Y bueno, pues se la manifestó el Señor crucificado, la dijo que si quería ayudar a salvar almas y que si quería pasar con él la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, después de este encuentro, pues lo primero que hizo fue a mi hermana, claro, muy preocupada porque, claro, decía, ¿y qué van a pensar tus padres, no? Que, madre mía, que empiezo a trabajar aquí, de repente pasa esto y, bueno, pues nada, lo guardaron, lo tuvieron en secreto y lo tuvieron en secreto ahí como un mes. Pero bueno, pero ya pues, los planes del Señor pues eran otros, ¿no? Eran que esto se manifestara a todo el mundo y un 23 de noviembre de 1980, que era un domingo, era Cristo Rey, estábamos en casa y ese día estaban también mis abuelos, estaba mi tío, quiero recordar, uno de mis tíos, pues mi padre es muy familiar, ¿no? Entonces la casa incluso la compró más grande para que pudieran venir mis abuelos, mis tíos, bueno, pues nada. Y entonces ese día Amparo estaba como un poco, no sé, como si estuviera mala, se la veía un poco rara, ¿no? Y entonces recuerdo que entró mi abuela a la cocina, estábamos en la cocina, y dijo, oye, mirar a Amparo, que yo creo que está mala y hay que llevarla al hospital. Y entonces Amparo, pues bueno, pues dijo, no, al hospital no quiero ir, no hace falta y tal. Entonces ya ante la insistencia, ante la insistencia, pues ya mi abuela dijo, no, que os enseñe el pecho, que os enseñe el pecho porque esto yo creo que hay que llevarla al hospital. Entonces, Amparo se abrió un poquito el primer botón de la camisa que llevaba y tenía marcado un corazón en relieve, atravesado con una daga y bueno, pues claro, mi padre al verlo, claro, también deciros que mis padres no eran practicantes, mi padre tenía esa inquietud bueno, pues pasaba por una iglesia y algunas veces pasaba, algunas veces nos había llevado a misa. Claro, yo había hecho la comunión, pero no eran practicantes de todos los domingos, ¿no? Y claro, mucho menos pues tener un conocimiento claro de doctrina y tal, ¿no? Entonces, pues él al ver ese relieve que tenía, lo primero que pensó fue un infarto o algo, ¿no? Y bueno, pues ya Amparo al verse en esa tesitura, ¿no? Al verse descubierta, pues dijo, miren, no me lleven al médico, hablen con Beatriz, hablen con mi hermana, ¿no? Y entonces, bueno, pues mis padres la preguntaron, ella no quería decir nada, ¿no? Por ese secreto que tenía con Amparo, pero Amparo la dijo que ya lo tenía que contar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos contó lo que había pasado y mi padre cayó de rodillas, el hombre al suelo y bueno, pues lo primero que hizo fue irse al monasterio y buscar un confesor, ¿no?
para confesar, ¿no? Y después de tantísimos y tantos años sin llevarle a la iglesia, entonces, bueno, pues nada, a raíz de ahí ya pues se empezaron a suceder abiertamente, ¿no? Pues todos estos estas situaciones sobrenaturales, ¿no? Sobre todo tema de estigmatización. Amparo al principio, sobre todo en los primeros meses, pues bueno, pues era constante, ¿no? Las estigmatizaciones todos los viernes eh, caía estigmatizada y luego entre semana también algunos otros días, ¿no? Entonces mis padres iban a trabajar y ya, pues bueno, pues como ya lo sabíamos, siempre que caía estigmatizada, ella recibía un mensaje o bien del Señor o bien de la Santísima Virgen. Entonces teníamos una grabadora para poder grabar, ¿no? Para poder grabar este mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, la situación de la estigmatización era la siguiente. Estábamos mi hermana y yo en casa y bueno, pues hablando con Amparo, por ejemplo, y de repente Amparo empezaba a tocarse la cabeza, ¿no? Empezaba a causarla algo dolor y de repente, de la nada, empezaba a brotar sangre en la frente, se le abrían unas llagas en las manos, se le abrían unas llagas en los pies, el costado la quedaba abierto, la nariz era como si se la hubiera partido, ¿no? Bueno, del típico, si leemos pues algunos de estos visionarios, de estos santos, ¿no? Pues parece ser que un golpe de martillo al querer clavarle la corona de espinas, se escurrió y le golpeó en la nariz, ¿no? Entonces se la deformó. eh, y bueno, pues nada, ya como podíamos, cuando estaban mis padres en casa, pues eran ellos los que la acompañaban hasta la habitación suya, que era donde generalmente caía estigmatizada, y quedaba en la cama en posición de estar crucificado, ¿no? Y bueno, pues ahí ya empezaba a recibir un mensaje, el mensaje se grababa y bueno, pues igual que empezaba todo, poco a poco ella iba volviendo a la normalidad y esas heridas que se abrían, pero heridas claro, tú veías la almohada a través de la mano, ¿no? Entonces, la verdad es que era impresionante, ¿no? Claro, yo ahora lo pienso muchas veces y dices, madre mía, con 10 años, si esto no es una cosa de Dios, yo me imagino que yo hubiera salido corriendo, ¿no? De allí, ¿no? No es una situación, no es una situación normal, ¿no? Pero sin embargo, pues te generaba mucha paz, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esas heridas se iban cerrando. Yo recuerdo muchas veces bueno, mientras estaba estigmatizada, pues ya teníamos unos pañitos con agua mojarla un poquito los labios, ¿no? Porque eh, repetía muchas veces que tenía mucha sed y entonces, bueno, pues no se la podía dar de beber, pero bueno, pues se la mojaba un poquito los labios y se aliviaba un poco, ¿no? Y fijaros cómo es el tema de la estigmatización, que, bueno, esto en varias ocasiones, pero una de ellas, bueno, pues intentaron moverla para colocarla un poquito la mano, ¿no? Había quedado como en una posición un poquito irregular. Entonces, al cogerla la mano intentar levantarla, eh,
levantaba la almohada también. O sea, como si fuera la almohada la cruz, el madero de la cruz, y estuviera clavada. Y lo mismo al moverla a los pies. La crucifixión eh, era realmente un pie sobre otro, ¿no? Que hay veces que vemos los dos pies en paralelo. No, Amparo decía que la crucifixión era un pie sobre otro, ¿eh? El pie derecho sobre el pie izquierdo. Entonces, al intentar mover el pie, el colchón también se levantaba detrás del pie, ¿no? O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues así fueron sucediendo, ya os digo, o sea, al principio sobre todo eran con muchísima frecuencia. Luego también tenía, bueno, pues tenía también varios dones, ¿no? Digamos así, como tenía, eh, vamos a ver, hemos vivido multiplicación de alimentos, pero ella tenía lo que es la bilocación, podía estar en dos sitios a la vez y bueno, pues cuando había una bilocación era un ángel el que adoptaba su forma física, ¿no? Y se presentaba en casa. Entonces la primera vez ya, bueno, mi hermana y yo no le dimos importancia, pero ya al saberlo, ya cada vez que abríamos la puerta, la mirábamos a los ojos y la manera de hablar, la manera de andar, veíamos que no era Amparo, ¿no? Era, pues eso, estaba con la bilocación, ¿no? Era mucho más, ella era muy alegre, y cuando estaba con la bilocación era el ángel el que tomaba su forma, ¿no? Era más estricto, era en la forma de andar, era, era recto, era, o sea, algo cambiaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, pues imagínate, claro, con 10, 7 años, pues si normalmente, claro, cualquier cosa que hacías, Amparo miraba para arriba y decía, oye, ¿que habéis hecho esto? Pues ya cuando era el ángel, pues había que estar todavía mucho más en guardia, ¿no? Y bueno, pues luego hemos vivido bastantes situaciones de multiplicación de alimentos y introspección de conciencia que tenía Amparo, ¿no? Pues sabía tu vida, sabía lo que habías hecho. Además me acuerdo que miraba para arriba y se quedaba así como mirando y bueno, pues era el ángel, ¿no? El que estaba diciendo, ¿no? El que se lo estaba diciendo a ella. Y, y bueno, pues recuerdo también en casa, claro, la casa era muy grande, ya os digo, porque mi padre pues, era como, pues como el pastor, ¿no? Que quiere recoger a todas las ovejas, entonces toda la familia intentaba tenerla muy juntas, íbamos de vacaciones, todos íbamos de vacaciones y así, ¿no? Entonces la casa era muy grande y claro, entre preparar la comida, llevarnos al colegio, que es que eran, claro, tenía que llevarnos, volverse a casa, iba a buscarnos, se volvía a casa, nos llevaba, se volvía a casa y iba a buscarnos y se iba a casa. Y esto era una distancia de como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, con lo cual, la verdad es que la mujer pues era imposible, ¿no? El poder atender todo. Entonces, muchas veces salía, por ejemplo, de la habitación yo por la mañana, iba a asearme y cuando volvía a entrar a la habitación, pues se había recogido la habitación, se había hecho la cama, se había recogido la ropa, se había colocado todo. Y entonces, claro, la primera vez me chocó mucho porque digo, madre mía,
no está Amparo aquí, si es que he tardado un minuto de reloj y fui a buscarla, Amparo, digo, oye, estaba a la otra punta de la casa totalmente, digo, tú has, y dice, no, no, todavía no he ido a tu habitación, y digo, pues mira, ven. Y ya entonces fuimos a la habitación y ya miro así para arriba y se sonrió, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues Los Ángeles que la echaban una mano y sobre todo la forma de hacer la cama era una cosa, yo he intentado hacerla, remeter la ropa, colocar los cojines en la forma que estaban y era imposible. Tú coges un cojín y lo pones de punta y esa punta se dobla, ¿no? Bueno, pues cuando era el ángel el que hacía la cama, quedaba como si fuera algo rígido, ¿no? Quedaba clavado en la cama, no se doblaba la punta, el remetido de la sábana, la manta, era un doble remetido, bueno, o sea, una cosa increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues eran pues eso, vivir todos los días pequeños milagros, milagros que con 10 años pues no lo llegas a, a ver de la manera que lo ves de adulto, ¿no? Era todo, pues no sé, pues como un juego, ¿no? Estábamos mi hermana y yo y claro, Amparo nos dijo el nombre de nuestro ángel de la guarda y entonces, bueno, pues jugábamos con él. Yo no lo he visto nunca, pero yo le decía, Rangel, ¿estás aquí? Y entonces se movía la lámpara, ¿no? Entonces, bueno, pues era vivir milagro tras milagro. Otro día estábamos sentados en la cocina y bueno, pues llegó Amparo y fue a ponernos el desayuno, puso el cacharro de la leche en medio para echar la leche y dice, anda, dice, pero no han comprado tus padres, no han traído leche y madre mía, ¿y qué vais a desayunar? Digo, bueno, pues nada, Amparo, pues comemos unas galletas y ya está. Digo, no pasa más. Y ella muy preocupada, y ya estábamos hablando, y según estábamos hablando, ya miró el cacharro y estaba lleno de leche. Entonces, digo, pero Amparo, pero si está el cacharro lleno de leche. Entonces, pues nada, lo típico, miraba para arriba, sonrisa y bueno, y además recuerdo hasta el sabor de esa leche, no era el sabor de la leche normal, sino que era un poco, me recordaba más ay, madre mía, a la horchata. Era un sabor entre horchata y leche, no sé, era un sabor distinto. Entonces mi hermana, pues en su ingenuidad de los 7 años, la dijo, Amparo, pero ¿y esta leche que hemos tomado es de las vacas del cielo? Entonces, se rió y dijo, pues sí, sí. Entonces, bueno, pues era, ya os digo, era milagro tras milagro, milagro tras milagro, y todo esto pues fue pasando en los primeros meses. Un pequeño grupo de personas se fue fidelizando con nosotros, que fueron las primeras personas que fueron integrándose en un pequeño grupo, ¿no? Que se hizo. Pero luego también, bueno, pues mis padres abrieron las puertas para que allí entrara todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo disfrutara espiritualmente de aquello, ¿no? Claro, de caer estigmatizada y, bueno, me han pasado por allí por casa miles y miles y miles y miles de personas, ¿no? Que lo han visto y lo han constatado, ¿no? Que lo han visto, ¿no? Entonces, ya después de esto se empezó a rezar el rosario, lo rezábamos bueno, pues en donde nos dejaron un bajo de unos pisos, y entonces ahí se empezó a rezar el rosario todos los días hasta que un 14 de junio, bueno, pues ahora este 14 de junio
de este año, hará 40 años ya, 40 años de la primera aparición. Amparo, Amparo, su esposo, sus 7 hijos, eran una familia bastante necesitada, ¿no? Su padre, el padre, bueno, el marido de Amparo, Nicasio, estaba enfermo y bueno, pues la verdad es que estaban necesitados, ¿no? Entonces el ayuntamiento dejaba unos huertos para un espacio de tierra para que las personas necesitadas pudieran trabajarlo y bueno, pues sacar un fruto, ¿no? Sacar un fruto de ello. Y bueno, pues esto es, nosotros vivíamos, el Escorial se divide en dos, San Lorenzo del Escorial y el Escorial, la villa del Escorial, y en la villa del Escorial es donde estaban esos huertos, ¿no? Y muy cercano, unos 200 metros, 300 metros, había una finca bueno, pues una finca de ganado y que tenía bueno, y sigue teniendo un abrevadero, ¿no? Lo que era un abrevadero, que ahora lo llamamos fuente, pero era un abrevadero donde bebía el ganado y todos los días cuando bajaban allí pues bueno, pues a sembrar allí sus cosas, a recoger algún tomate, luego ya pues comían allí, iban a lavar los cacharros que habían utilizado en este abrevadero, ¿no? En este pilón. Y ese día iba Marcos, que era el portero de la finca donde vivíamos en San Lorenzo, que tenían mucha amistad. Iba el hijo mayor, el segundo hijo, ya no recuerdo, iba Pedro, que era uno de los hijos de Amparo, uno de los hijos mayores de Amparo, iba con ellos y bueno, pues nada, estaba lavando los cacharros y de repente Amparo cayó de rodillas. Dicen que salía de un fresno, que salía como un humo, ¿no? Y bueno, pues Amparo cayó de rodillas, vio a la Santísima Virgen y bueno, pues claro, a partir de entonces, ese rosario que rezábamos puntualmente en un sitio, luego en otro, luego tal, se centralizó allí en esta finca y desde entonces hasta ahora, estos 40 años, haya llovido, haya nevado, haya pasado lo que haya pasado, se ha rezado el Santo Rosario, se ha rezado el Santo Rosario allí, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces ya, aparte de los hechos que seguían pasando con mucha frecuencia en mi casa, eh, todo, todo se focalizó, digamos así, en los primeros sábados de mes. Los primeros sábados de mes recibía un mensaje, Amparo rezaba el rosario y en uno de los misterios, una vez en el tercer misterio, otra vez en el cuarto, otra vez en el quinto, se aparecía la Santísima Virgen, se aparecía el Señor y bueno, pues ella recibía un mensaje y bueno, pues allí nos hemos llegado a juntar unas 40.000 personas, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que el pueblo de Escorial se colapsaba totalmente. Por aquel entonces el Escorial tendría unos 8 o 9 mil habitantes, pues imaginaros lo que era meter 40.000 personas en el pueblo. Bueno, eran todas las carreteras llenas de coches, cientos de autobuses, fletaban 4 trenes especiales desde Madrid. Bueno, pues la verdad es que era aquello era tremendo, ¿no? Era tremendo la asistencia, sobre todo, que había. Y bueno, pues nada, pues siguieron hechos, siguieron hechos, siguieron hechos. Yo sobre todo me acuerdo de una Semana Santa, la casa que compró mi padre, pues
era una casa que todavía no estaba terminada, de construir y bueno, pues la constructora que la estaba haciendo quebró, entonces la casa pues se quedó bastante a medias, ¿no? Entonces teníamos bastantes problemas de luz, se iba la luz bastante y esta Semana Santa, que no recuerdo cuál sería, pero bueno, un aire, una lluvia, aquello era fantasmagórico, ¿no? Como con la oscuridad, encendíamos velas, teníamos velas en casa, Amparo cayó estigmatizada y bueno, pues empezó a recibir un mensaje. Quiero recordar que el portero subió a casa, eh, ay madre mía, ya no recuerdo bien, pero creo que fue porque dice que empezaba a oír voces, ¿no? Que como si hubiera una multitud, ¿no? Alrededor de las escaleras de toda la urbanización, ¿no? Y entonces subió asustado y claro, se encontró con que estaba Amparo estigmatizada y bueno, pues recibió el mensaje Amparo y un Jesús de una imagen, ¿no? Una estatua de Jesús de Medinaceli que teníamos en casa, empezó a brotar sangre, ¿no? De las manos y de los pies. Y claro, yo era muy pequeño, ya no os puedo decir si sería con 11 años, 12 años, no lo sé. Pero cogía y bueno, pues en mi, llamémoslo inocencia, pasaba el dedo yo le veía sangrar, ¿no? A Cristo y con el dedo le quitaba la sangre y brotaba otra gota y le quitaba la sangre y brotaba otra gota, ¿no? Entonces estaba sangrando, o sea, es que estaba sangrando. Y el crucifijo también sangró las manos, los pies, y ya no me acuerdo si el costado, pero también empezó a brotar sangre de él, ¿no? Entonces, ese ha sido el día que más impresión recuerdo yo de haber tenido, ¿no? De todos estos, el choque más fuerte, ¿no? De todos. Y bueno, pues nada, ya a raíz del momento de rezar el rosario en el Prado, a los años, bueno, pues don Ángel Suquía, por aquel entonces el cardenal de Madrid, sacó una nota que, bueno, pues se, se medio malinterpretó, ¿no? Y bueno, pues que la pedía Amparo que se abstuviera, ¿no? De bajar en horario público para ver si la gente acudía a rezar el rosario bueno, pues entre comillas, el espectáculo que era aquello, ¿no? O si iba la gente por la fe, la gente siguió viniendo y bueno, porque claro, imaginaros 40.000 personas allí metidas, en algunas ocasiones personas han visto girar el sol, yo lo he visto, girar el sol con colores, giraba muy rápido y con colores, la gente miles de personas lo han visto. Luego también, Amparo, otra cosa que la caracterizaba es que olía siempre a rosas. Era una fragancia a rosa muy intensa, ¿no? Y bueno, pues eso ya nos quedó en que la fragancia de la Santísima Virgen eran las rosas y el incienso el de Dios, ¿no? Entonces, muchas personas han olido esa fragancia. Unos amigos hace pocos años, ya después de haber muerto Amparo, que vinieron sin conocer la aparición, venían, bueno, pues
Venezuela. Bueno, pues tuvieron que salir de allí, de Venezuela, por la situación que todos conocemos, ¿no? Y la primera vez que pisaron el Prado sin saber nada y sin haber hablado con ellos de la aparición ni nada, dicen que sintieron una fragancia muy fuerte a rosas, ¿no? Entonces, bueno, lo han sentido miles y miles y miles y miles de personas. Pero sobre todo el que estaba con Amparo, ¿no? Que la decían, pero ¿y qué fragancia te echas? No era ninguna fragancia, era el olor de la Virgen, ¿no? De lo sobrenatural que llevaba, ¿no? Y bueno, pues ya ella dejó desde que el señor cardenal la rogó que se abstuviera ese momento, ¿no? Y bueno, ella bajaba a otro horario que no había esa aglomeración de gente, ¿no? Recibía el mensaje y luego se ponía a la hora del rosario, a las 5 de la tarde, se ponía este mensaje, ¿no? El mensaje de Prado Nuevo, el mensaje del Escorial, es un mensaje eh, duro, es un mensaje duro porque, porque bueno, pues iba muy dirigido, ¿no? a sus almas predilectas, a sus almas queridas, ¿no? Que eran las almas consagradas, sacerdotes, religiosas. Y entonces, bueno, pues un mensaje duro en cuanto a que pedía que por favor que fueran buenos sacerdotes, que fueran buenas religiosas, que llevaran almas al cielo, ¿no? Y luego también, pues un mensaje duro porque muchas personas dicen que era un mensaje catastrofista, pero, pero realmente lo estamos viendo ahora, ¿no? Cada cosa que pasa en el mundo, que va pasando, que han transcurrido años, bueno, pues no me sorprende porque toda esa serie de catástrofes que han empezado a pasar y cada vez más terremotos, tsunamis, maremotos, eh, meteoritos que han caído cerca de la Tierra, todo eso pues ya nos lo había anunciado la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, y el Señor. Entonces, bueno, pues a un mensaje duro porque, claro, ¿qué nos iba a decir? Que somos muy buenos y tal. Para que veáis eh, lo que es el Señor, como más le, al que más le quiere, pues eh, más le pide o más eh, vamos a ver, yo Amparo siempre que quedaba estigmatizada, muy pocas veces le he oído decir al Señor, a la Santísima Virgen, hija mía, qué buena eres, qué bien estás haciendo. Sí, la decía, estás llevando muchas almas al cielo, pero eso de que qué buena eres, no, al contrario, pues a lo mejor ella en su pequeñez, pues llegaba y decía, ay Señor, yo es que estos dolores, es que ya no puedo más, ¿no? Y el Señor decía, hija mía, no seas soberbia, ¿no? Y, y decías, madre mía, si es que, claro, imaginaros lo que es pasar la pasión. Amparo además la ha pasado de dos maneras. Se puede pasar cruenta, que es con, con llagas, ¿no? Con sangración, y luego incruenta, que era sin abertura de sangre, ¿no? Con lo cual era mucho más doloroso, porque tú, por ejemplo, cuando te caes, te das un golpe, te haces una herida, se te hace o te das un pellizco, no sé si os habréis dado alguna vez un pellizco, se os ha quedado la sangre ahí concentrada y duele mucho, ¿no? Hay que pincharlo, entonces, parece ser que era muy doloroso, ¿no? El pasarlo incruento, ¿no? Entonces, ella sobre todo lo que veía,
sobre todo en Semana Santa, pues ella veía la pasión, ¿no? Momentos de la pasión. Un año que estuve con ella, estábamos en Albacete y ella era de Albacete, de un pueblecito de Pesebre, además se llamaba Pesebre. Y bueno, pues estábamos allí en una casita y quedó estigmatizada y era el momento de la flagelación, ¿no? Entonces ella, pues claro, lo estaba viendo, pero yo me imagino que el dolor que sentía debía ser terrible, ¿no? Decía, ay, 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 cómo le dan? Dice, el gordo. Debía haber soldado o un grueso, ¿no? Que le daba con mucha saña, ¿no? Y esto fue pues cerca de una hora o una cosa así, lo que fue la flagelación, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la mujer, el sufrimiento que ha tenido ha sido muy grande, muy grande. Ella murió en 2012, siempre ha tenido muchos achaques, muchas enfermedades, eh, y la verdad es que la veías llevarlo todo con una entereza, con una alegría bueno, pues esto que les pasa a los santos, ¿no? Porque, vamos, a mí personalmente, que bueno, pues estoy un poco enfermo, me cuesta horrores llevar la cruz, ¿no? Llevar la cruz me cuesta horrores. Y ella, pues ahí estaba con su lucha, ¿no? Pero seguía adelante, seguía adelante, seguía adelante. Y para que os deis cuenta de cómo son las cosas, una de las veces que estaba estigmatizada, dijo, Señor, no puedo más, no puedo más. Es que no puedo más, no puedo con el peso de esta cruz y tal. Y entonces el Señor dice que le enseñó una habitación gigantesca llena de cruces. Había montones y montones de cruces, ¿no? Y dice, pues mira, hija mía, yo te dejo que elijas la cruz que quieras de todas estas. Y entonces dice Amparo que vio una cruz pequeñita y dijo, uy, pues yo quiero esta cruz, Señor, yo esta es la que quiero yo. Y entonces el Señor dice que se sonrió y dijo, ay, hija mía, dice, esa es la cruz que llevas desde el primer momento. O sea que a todos nos mide la espalda, ¿no? Y nos da la cruz que podemos llevar. Es verdad que para todos nuestra cruz es la más grande, pero bueno, él nos mide las espaldas, ¿no? Y sabe lo que podemos aguantar. Entonces, bueno, luego ya a partir de esos primeros años, sobre todo, que un pequeño grupo de personas, eh, pues bueno, pues tenían un acercamiento mayor con Amparo, con mis padres. Entonces se fue creando un grupo de personas más fieles, ¿no? Y llegó el momento en el que ya el Señor la pidió a Amparo algo más, ¿no? Él quería que se hicieran obras de amor y misericordia y sobre todo que se dedicaran a cuidar ancianos porque dice que eran eh, las personas más necesitadas, ¿no? Y las que más te cuesta también atender, porque un niño pequeño, pues, pues es muy bonito tenerle en brazos, cuidarle, se hace una caquita, pues bueno, pues nada, pero un anciano ya, pues era más complicado, ¿no? Y entonces ya se hizo una fundación,
Se hizo una primera residencia de ancianos y con el dinero, todo esto se hizo con el dinero de todos los que estábamos más cercanos, ¿no? Más cercanos a Amparo. Y entonces, luego también en Peñaranda de Duero nos dieron un antiguo convento, yo ya no me acuerdo si era un antiguo convento carmelita, estaba totalmente abandonado, solo quedaba una monjita allí y nos lo dieron y bueno, pues sobre todo las hijas de estos matrimonios que estaban más cercanos, pues fueron las primeras que se fueron incorporando, se hicieron reparadoras, son consagradas y con votos privados y bueno, pues fue creciendo ese número de hermanas, ¿no? Que son las que ahora se dedican a cuidar mayoritariamente, ¿no? A esos ancianos y a las residencias que vamos teniendo. Ahora está la del Escorial, tenemos otra en Peñaranda de Duero y tenemos otra en Torralba del Moral, muy cerca de Medinaceli, y bueno, pues están dedicadas a cuidar a los ancianos y sobre todo a los más necesitados, ¿no? Yo no sé si alguno conoceréis las instalaciones, si conoceréis las residencias, pero bueno, pues son unas residencias que si tuvieras que ir a una residencia de ese nivel, pues estaríamos hablando de 2.500, 3.000 euros, ¿no? Al mes lo que costaría. Y bueno, pues la verdad es que hay personas bueno, pues si tienen una pensión de 300 euros, de 400 euros, pues pues ahí va, pero claro, pero es totalmente deficitario, ¿no? Gracias también bueno, a que algunas plazas las ocupan las hermanas para atender a estos ancianos, pero hay en caso, por ejemplo, en Torralba, pues necesitamos personal externo, con lo cual pues se come, ¿no? Todo el pequeño beneficio que puede haber, se lo come, ¿no? Entonces, bueno, pues esta Fundación Benéfica Virgen de los Dolores que fundó Luz Amparo es la que mantiene pues estas residencias, las que mantienen las ayudas a personas, ayudas a matrimonios. También lo que hacemos es colaborar mucho con la Iglesia durante 35 años hasta que llegó el cardenal Osoro. Estuvimos colaborando muy directamente con la Iglesia en todo lo que son los actos públicos, los organizábamos nosotros, tanto la Almudena como el Corpus, eh, todos los años, siempre que había algún acontecimiento, alguna visita del Papa, la Jornada Mundial de la Juventud, por ejemplo, estuvimos nosotros, ¿no? Yo tuve 7.000 voluntarios, entre ellos, bueno, pues conocía a la que es ahora mi esposa y bueno, pues hemos colaborado muy estrechamente, ¿no? Muy estrechamente con Rouco Varela sobre todo y bueno, pues, pues nada, y esa pequeña ayuda que podemos hacer, pues siempre la tenemos ahí y sobre todo ayudamos mucho con entrega de alimentos pues ahora habréis oído lo de las colas del hambre, a conventos, comedores sociales, a personas necesitadas, pues se ayuda, ¿no? Se ayuda a todo este tipo de personas. Y bueno, pues otro fruto de esta aparición, ¿no? Otro fruto es, aparte de las reparadoras que hemos hablado que cuidan a los ancianos, también hay un grupo de sacerdotes que bueno, pues están al servicio
al servicio de la obra, y también se hicieron comunidades familiares, yo vivo en una de ellas con mi esposa, con mis hijos y con otros matrimonios. Bueno, pues también hay personas o viudas o que no se han casado, entonces todos los bienes los ponemos en común. Intentamos vivir como los primeros cristianos, claro, eh, intentamos, ¿no? Porque vivir, claro, por lo que decía Amparo, se vendían unos a otros para que pudieran comer los demás, se entregaban la vida unos a otros y nosotros aquí pues recibimos más de lo que merecemos, ¿no? Y de lo que entregamos. Entonces, bueno, pues ese es el tercer fruto, ¿no? El tercer fruto del árbol. Y esto es un poquito así lo que es así a grandes rasgos, ¿no? La aparición. Yo no sé si ahora pues queréis vosotros conocer alguna cosa más en concreto o alguien quiere preguntar alguna cosa, no lo sé. Pues Eso muchas gracias, Jesús, como veáis. por este pequeño, gran testimonio. Sé que es difícil en tan poco tiempo pues contar tantas historias, tantas anécdotas, tantas experiencias, ¿no? Antes de abrir un poco el micrófono a la gente, también te quería preguntar, por ejemplo, sobre Amparo, si nos podías contar sobre quién era humanamente, de dónde provenía, su formación, un poco así brevemente. Sí, pues mira, Amparo, como os he dicho, nació en la sierra de Albacete y, bueno, pues en una aldea, se llamaba Pesebre. Su madre murió cuando son dos hermanas. Amparo era la mayor y se llevaban 2 años, yo creo que eran. Y viviendo a los pocos años, no sé si 2, 3, 4 años, su madre falleció, ¿no? Entonces ellas quedaron huérfanas de madre y su padre, pues bueno, pues se volvía a casar, ¿no? Se volvía a casar y digamos que tuvieron una madrastra, pero además una madrastra como estas que vemos en las películas estas de dibujos animados, ¿no? Que son la madrastra mala, pues por desgracia las tocó vivir, pues eso, ¿no? Para que veamos que ya el sufrimiento ya, el Señor ya la tenía marcado un camino de cruz desde pequeña, ¿no? Entonces ya perder a la madre y bueno, pues luego esta mujer pues, era bastante dura con ellas. Comentaba Amparo que las mandaba al río a lavar la ropa. Allí la sierra de Albacete, pues yo no sé si alguno habréis estado, pero allí hace frío, pero frío, ¿sabes? Y bueno, pues nada, las mandaba allí a lavar la ropa y muchas veces las mandaba sin jabón y entonces pues las crías con 5, 6, 7 añitos pues lavaban la ropa ahí con el frío del agua del río, ya fuera verano, invierno, cuando fuera. Y entonces dice Amparo que ella no se percató, pero bueno, pues que había una señora que cuando iban sin jabón aparecía por allí y las daba un trozo de jabón para lavar la ropa. Entonces ellas lavaban la ropa y bueno, pues luego se iban a su casa y así muchas veces, ¿no? Entonces cuando Amparo vio a la Santísima Virgen fue cuando cayó que esta mujer que las daba el jabón era la Santísima Virgen. Entonces, bueno, pues nada, luego ya ella ya vino a trabajar a Madrid y bueno, pues estando aquí conoció al que fue su marido, a Nicasio, ya cayó enfermo, ella tuvo que trabajar mucho,
tuvieron estos 7 hijos. Ella no era una mujer piadosa, la pasaba igual que a mi padre. Ella no era una mujer de oración, era una mujer era una mujer de sufrimiento, era una mujer mm, con inquietud, ¿no? Porque igual que mi padre, ¿no? Tenían esa inquietud, ¿no? Esa llamada ahí que tenían, pero no sabían, ¿no? Entonces, no era una mujer de misa los domingos, igual que mis padres, pero bueno, pero estaba llamada, ¿no? Estaba llamada a lo que la iba a pasar después, ¿no? Entonces, bueno, pues era una mujer muy sencilla, eh, no sabía prácticamente, bueno, yo creo que fue el Señor el que la enseñó un poco a escribir, incluso a leer. eh, eh, las cosas que escribía, ¿no? Eran eh, con muchas faltas de ortografía, por eso, ¿no? Por esa ignorancia, ¿no? De no haber ido al colegio, de no haber, o sea, muy humilde, muy sencilla, pero era una mujer, pues, muy alegre, una mujer muy buena. Y luego, claro, pues ya después de pasar todo esto, pues para nosotros, ¿no? Una gran santa, ¿no? Pero, pero eso es un poco también así a grandes rasgos lo que era Amparo, independientemente de enfermedades, de tal. Luego, por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, que son tantas cosas que Claro, ella que son tantas cuando anécdotas. estaba claro, cuando estaba ya había pasado la primera manifestación en Prado Nuevo, de la aparición de la Virgen en esta finca. eh, Ella bajó a rezar, estaba en el huerto y fue a rezar y aparecieron 3 encapuchados, la pegaron una paliza de muerte y intentaron, que ellos lo que querían es eh, vamos a ver, que, que- que- que dijera que era mentira, ¿no? Lo que estaba viviendo y que renunciara a Dios y entonces ella no, y no, y no, y entonces ya quisieron incluso llegar a abusar de ella, ¿no? Y justo en ese momento se oyó como caer rocas, ¿no? Como caer piedras, y entonces esta gente se asustó, estos encapuchados se asustaron y salieron corriendo. Y bueno, pues apareció por ahí uno de los que tenía también un huertecillo allí como amparo, iba a pasear los perros y entonces se encontró con esto, vino la policía, la tuvieron que llevar, estuvo ingresada, la rompieron el bazo, bueno, la verdad es que estuvo la mujer muy mal, y sobre todo a raíz de esto, pues ella ya su estado de salud empeoró, ¿no? Y, y bueno, pero una mujer que ha sufrido mucho, independientemente también de que hay que pensar que ya no es solo el sufrir eh, en el cuerpo, sino también en el alma, ¿no? Ese sufrimiento de ver las almas, ¿no? Por dentro cuando está hablando contigo, el estado de tu alma, el estado de tu alma. Y mira, una cosa curiosa que se me ha olvidado de antes, de cuando estaba en casa. eh, También la llegó incluso a atormentar el diablo, ¿no? Digamos así. Em, ya en varias ocasiones le había pasado algo, porque bueno, siempre lo que permite el Señor, ¿no? Pero una de las veces el diablo la tiró por la ventana, de la que era nuestra habitación, la tiró, que hay una altura, pues por lo menos 12 metros,
14 metros, unos 14 metros, y la tiró hacia abajo. Entonces la cogieron los ángeles y la dejaron en el suelo. Entonces, bueno, pues eso es un dato que te hace ver, ¿no? Que la presencia del mal está claro, y sobre todo donde las almas están más cerca de Dios, pues ahí es donde más intenta, ¿no? Más intenta atacar y tal, pero siempre, ya os digo, lo que hasta donde Dios permite, ¿no? Hasta donde el Señor permite. Bueno, pues Y si bueno, y alguien eso es quiere un preguntar poquito. alguna cosa, voy a abrir algún micrófono. Ignacio, de Jaén, Consuelo y Jaime. Tenemos a José Huertas, María del Mar. Hola. Hola, hola, adelante, adelante. Ah, ¿me escucháis? Te escuchamos perfectamente. Ah, Sí, sí. Estupendo, me alegro. Pues mira, me pareció muy bien la historia que ha dicho Jesús. Yo no conocía eso. Y la verdad, no sé, es increíble la historia que ha pasado Jesús con esta mujer Amparo. Y Amparo, que era alguien de tu familia, Jesús. No, Amparo no era de mi familia, era, digamos así, la persona que nos cuidaba, ¿no? A mi hermana y a mí, cuando mis padres se iban a trabajar, ella se quedaba al cuidado de nosotros y de la casa. Ah, estupendo, sí, sí. Pues me pareció muy bonita la historia. También tenemos a Mariluz de Toledo. Bueno, por aquí en directo no tenemos a nadie más. Bueno, pues ha estado súper interesante. Una pregunta última que, bueno, tengo muchas preguntas, pero ya nos hemos ido un poco de tiempo. Es solo una consulta que tengo aquí, de las muchas que tengo apuntadas. Cuando se producía alguna bilocación y se aparecía el ángel con su forma, ¿se podía tocar? ¿Era corporal? Sí, era corporal, sí. Era corporal. Sí. Sí, no era un estado, no, era físico, ¿no? Era físico. Para que veáis una de las bilocaciones, que no lo sabíamos en ese momento, hacía mucho frío. Ella vivía como a unos 700 metros, 1000 metros de la casa donde vivíamos nosotros, y hacía mucho frío y ya era tarde, y entonces mi padre dijo: venga, Amparo, pues espera un momento que te llevamos a casa, voy con Jesús y te acercamos en el coche. No se preocupe, que yo me bajo y tal, y que no, hombre, que te llevamos, que no, que yo me bajo. Dice mi padre: bueno, pues ves bajando y ahora ya te cogemos con el coche. Bueno, pues cogimos, nada, ir mi padre a la habitación a por la llave del coche, bajar, arrancar el coche, ir por el camino, porque hay un camino para ir a su casa, no es que sea esto una red de carreteras, ¿no? Entonces íbamos para allá, y qué raro, que no puede correr tanto, ¿no? Va para llegar a casa y nada, y que no la encontramos. Entonces ya llegamos hasta su casa y nos bajamos, y ya llamamos a la puerta, abrió una de sus hijas y dijimos: oye, perdonar, ¿ha llegado tu madre? Porque es que venimos con el coche, la íbamos a traer. Dice: ¿cómo que se ha llegado mi madre? Sí, que se ha, dice, pero si mi madre lleva aquí en casa con nosotros todo el día. Entonces ya nos asomamos al salón y efectivamente estaba con la bata puesta, sentada en un sillón. Entonces, para que veáis, ¿no? El tema de la bilocación. Y incluso alguna vez han llamado por teléfono dando las gracias porque Amparo había ido a visitar a un familiar a Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la bilocación. Pero vamos, sí, era algo físico, era algo que se podía tocar, ¿no? Se podía tocar. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo este testimonio en tan poco tiempo, contar tantas cosas y tantas cosas que se nos han quedado en el tintero. Pero bueno, si nos hemos ido un poco de tiempo, a lo mejor otro día también podríamos quedar otra vez otro día. Y podemos compartir más. Sí, porque sobre todo el testimonio de mi suegro, eso sí os lo quisiera dar en otro momento. Pues genial. La verdad es que es impresionante. Genial. Es una cosa, yo creo que lo más fuerte o de lo más fuerte que vi. Sí, pues podemos dejar un poco la intriga y dejamos un poco ahí el suspense. Para otro día podemos repetir, que ha estado súper interesante, y podemos continuar para no alargarlo mucho más y tampoco molestarte a ti a estas horas. Otro día, pues así tranquilamente podemos tener otra hora de tertulia y poder compartir. Pues muchísimas gracias, Jesús, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los escuchantes que hemos tenido por aquí en directo y a través de la radio. A Carlos Daniel, que nos ha ayudado en el servicio técnico. Y la semana que viene pues volveremos a estar por aquí con otro interesante programa y otra tertulia. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a vosotros.